Hola, hola, buenas noches, bendiciones. Ya estamos acá de nuevo en Desafío Empresarial con un programa más y totalmente en vivo. Gracias a Dios Todopoderoso por tenerlos acá con nosotros poco a poco, que la gente se va a ir conectando totalmente en vivo desde acá de San José, Costa Rica. Les saluda Luis Cordero. Es un gusto que nosotros estemos con usted y usted con nosotros. Somos portadores de buenas noticias. Hoy es un gusto servirle a ustedes y traemos buenas noticias para ustedes con dos grandes personas que son ya prácticamente de la casa y además profesionales. Le damos prácticamente las buenas noches al doctor Esteban Bonilla, que le puedes quitar el mute ahí también, y Greg también, Cerdas, que está con nosotros. Doctor, muy buenas noches, prácticamente de la casa, ¿verdad? Estamos totalmente en vivo en Desafío Empresarial. Buenas noches, Luis, y buenas noches, Greg, y a todas las personas que se están conectando en este momento. Esperamos que este día sea de gran provecho, esta comunicación y este diálogo que vamos a tener, que les sirva a todas las personas. Así es, y muy buenas noches a todos los que están en sintonía con nosotros acá por medio de esta excelente transmisión de parte de Desafío Empresarial. Amén, así es, bendiciones a todos los que nos están viendo y que poco a poco se van a ir conectando. Dios los siga bendiciendo ricamente y grandemente en sus hogares. Hoy empezamos con un tema, bueno, dos temas prácticamente, que se llama enfrentar la crisis y la comunicación. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito de cómo enfrentar la crisis que ahorita pues estamos pasando, no solo por el COVID, sino que a nivel nacional con lo que está pasando con las protestas y con muchas cosas, cómo enfrentar todo esto. Y para eso tenemos pues al psicólogo Esteban Bonilla con nosotros. Doctor, hablemos un poquito prácticamente de lo que está pasando y viviendo el país, pero también sin dejar realmente y explicar un poquito la crisis. Claro, con mucho gusto, Luis. Bueno, en principio podemos entender la crisis como una situación grave o un desafío al que nosotros nos enfrentamos, ¿verdad? Como anteriormente lo comentábamos, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener claro cuándo estamos en una crisis. Primero vamos a tratar de medir el ambiente, ¿verdad? Donde estamos y revisar si estamos realmente en una crisis, ¿verdad? O si la crisis la estamos adquiriendo a nivel verbal, ¿verdad? Y estamos diciendo que estamos en una crisis cuando no lo estamos. Para que no hayan malas interpretaciones, ¿verdad? Necesitamos revisar si nosotros, cuando hablamos de una crisis económica, si realmente en este momento nos está faltando el dinero, ¿verdad? Y hay una amenaza real. Si hablamos de una crisis, pues a nivel de salud, ¿verdad? Si nosotros nos estamos viendo afectados a nivel de salud, tanto bioquímicamente, ¿verdad? Como emocionalmente, y así sucesivamente. Entonces, primero vamos a revisar el ambiente, ¿verdad? A ver qué tan crítico es para ver si de verdad estamos frente a un desafío o frente a una situación grave, ¿verdad?, que enfrentar. Y posteriormente vamos a revisar también la parte personal y de sintomatología, ¿verdad?, donde nosotros vamos a revisar si orgánicamente esto nos está produciendo algún tipo de efecto. Así es, doctor, muchas gracias. Greg, hoy, como profesional de la comunicación, pues normalmente vemos en redes sociales donde muchos usuarios también pues comunican a través de ya sea impresos, electrónicos, pero también hay una gran responsabilidad la que con ella trae, ¿verdad? Porque ahorita para nosotros, los que comunicamos, hay muchas facilidades de comunicación, hay muchos live, hay muchas redes sociales donde puedes hacer en vivo, puedes hacer comentarios y todo, y la idea de esto es no causar polémica, ni mucho menos alertar a la población, sino hacer una comunicación efectiva, real y responsable. Sí, correcto. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Para entender un poco, creo que todos conocemos este término. ¿Qué es una red social? Ok, una red social es una aplicación que nos permite conectar personas e incluso amigos desde otro punto o algún sector, ¿verdad? Sea nacional, sea fuera del país. Además, ¿qué nos permite esto? Que los usuarios puedan compartir contenidos y crear comunidades sobre un interés similar. ¿Qué es lo importante de todo esto, Luis, doctor, y todos los amigos que nos están sintonizando en esta noche? Que la tecnología y la comunicación han hecho nuestra vida un poco más fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que brindan oportunidades, abren canales de comunicación, que en el pasado prácticamente que todo esto parecía imposible.
Actualmente lo que es comunicarse con familiares, amigos o en otras partes del mundo prácticamente se ha hecho súper fácil, una manera prácticamente que instantánea gracias a lo que son las redes sociales. Queremos recordar un poco lo que eran los tiempos de antaño, allá por el año 1971, ¿verdad? Cuando se envió prácticamente el primer correo electrónico. Ahora los likes, ahora los retweets, que son prácticamente que palabras que usan la gran mayoría, más que todo la parte joven, ¿verdad? Donde le piden ahí a cada uno de sus seguidores que le den like, y todo esto se han convertido como en palabras muy recurrentes en el lenguaje cotidiano en lo que son las redes sociales. Pero hay un tema muy importante, y es la responsabilidad a la hora de comunicar o a la hora de poder nosotros transmitir una información en lo que es redes sociales. Para yo transmitir una información o una noticia o algún acontecimiento que se está dando, yo tengo que ser responsable. ¿Responsable por qué? Porque nosotros, comunicadores, prácticamente quiero que entiendan esto. Nosotros en el momento en que estamos comunicando una noticia por medio de una red social, por medio del WhatsApp en algún estado, por medio de un Twitter, nosotros nos estamos volviendo, comunicadores. Todos somos comunicadores, pero entonces nosotros tenemos que ser responsables a la hora de transmitir una noticia. Tenemos que ser responsables a la hora de poder postear alguna noticia. ¿Por qué? Porque si no es una fuente confiable, ¿qué puede ocasionar todo esto? Crisis. Puede ocasionar crisis, puede crear un montón de sentimientos que pueden empezar a traer a la población problemas, pueden venir a traer acciones, pueden crear un caos poblacional que lo que crean son cosas que realmente no está pasando. Podemos ver, y les acuerdo un poquito, en el año 2009, cuando se dio lo que fue el virus del H1N1, prácticamente que Facebook estaba iniciando en lo que era a nivel mundial. Prácticamente que las noticias en Facebook casi no se daban. ¿Por qué? Porque lo que era fue creado con un fin. ¿Cuál era el fin de Facebook? Empezar a crear imágenes o sucesos a nivel mundial, pero eso se estaba apenas implementando. ¿Qué es lo que está hoy en día? Que todos tenemos esa disponibilidad con nuestra red social, y podemos empezar a crear un sinfín de imágenes que lo que empiezan a crear son crisis a nivel mundial. Tanto así que si nos ponemos a comparar el 2009 con el H1N1 al 2020 con el COVID-19, prácticamente que se han dado noticias a nivel mundial que realmente no son ciertas. Entonces nosotros como comunicadores tenemos que ser muy responsables a la hora de postear o una noticia. Así es, eso es una de las grandes responsabilidades que tenemos. Primero que todo, pues, depender no de nadie para dar una noticia, pero sí mucho para también nosotros depender de nosotros mismos para poder hacer un comunicado o hasta inclusive postear algún tipo de noticia que nos pasaron. Doctor, prácticamente mucho depende de lo que yo crea o escuche, así me voy a comportar también. Correcto, de hecho, muy válido todo lo que explica Greg, ¿verdad? Hay un factor muy importante. Nosotros necesitamos aprender a dosificar la información, ¿verdad?, que recibimos. No solo lo que dice Greg, que es muy importante, ¿verdad?, si las noticias son verdaderas o no, sino que también frente a noticias verdaderas, ¿verdad?, nosotros necesitamos también dosificar la cantidad de noticias y el tiempo que ocupamos viéndolas. Porque al final de cuentas, este tipo de situaciones, tanto las noticias falsas como las noticias verdaderas de forma recurrente, nos van a poner en jaque, ¿verdad?, a nivel emocional, y van a hacer que esto tenga un efecto, pues, contraproducente a nivel de ansiedad, a nivel de suposiciones, inferencias del futuro, ¿verdad? Y pues va a haber un tema anímico después que resolver, que no es recomendable generar, ¿verdad?, gracias a un consumo, digamos, no dosificado o un consumo no responsable. Luisito, no te escuchamos. Luis, el micrófono. Perfecto, ahora sí.
le preguntaba, doctor, que no todas las personas estamos en alerta. Es porque prácticamente no están pasando por una crisis. ¿Cómo identificar una crisis al estar alerta? Correcto. Para identificar una crisis, digamos, emocionalmente hablando, necesitamos ver varios factores, ¿verdad? Primero, si nuestro día cambió, ¿verdad? Si nuestro estado anímico, nuestra energía cambió, si nuestro ciclo del sueño cambió, ¿verdad? Si se ve alterado en somnolencia o si se ve alterado más bien en la parte de insomnio. Y también a nivel orgánico necesitamos revisar cosas como factores que están asociados a la ansiedad, falta de respiración, mareos, piloerección, ¿verdad? Que es la piel chinita que nosotros llamamos, ¿verdad? Claro. Y otro tipo de factores que son muy importantes detectar para nosotros entender que el sistema nervioso entérico se está poniendo, el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, que es el que tenemos en la parte gástrica, se está poniendo ahorita en una posición de peligro y nos está generando más bien un ciclo ansioso. Perfecto, doctor. Prácticamente, Greg, hablábamos claramente pues, de lo que es la comunicación. Hay diferentes tipos de comunicación. Hablemos así rápidamente como de la comunicación verbal, la comunicación no verbal, comunicación audiovisual, comunicación interpersonal y comunicación escrita. ¿Qué consecuencias puede tener el uso de Facebook? Aunque ya un poquito tocamos el tema, ¿qué consecuencias puede traer las redes sociales al darle el mal uso? Ok, es importante ver esto. Prácticamente que la gran mayoría de personas utilizamos Facebook, pero muchos desconocemos o ignoramos el uso adecuado que estos medios representan. Principalmente, ¿por qué? Porque hay personas que realmente no le dan el uso correcto a lo que son las redes sociales. ¿Quiénes? Son aquellos que empiezan a venir con fines delictivos y lo que vienen a ver todo lo que es invasión a la propiedad. Hay un grupo poblacional que es el más vulnerable en este tipo de situaciones. ¿Quiénes son? Los niños. Los niños son el grupo poblacional más vulnerable a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se empiezan a dar por medio de este tipo de redes sociales bullying, lo que conocemos como el cyberbullying o el acoso, ¿verdad? Entonces nosotros como padres tenemos que ser muy cautelosos y tener una supervisión importante sobre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque lo que hacen las personas que realmente están haciendo estos fines delictivos, ¿qué es? Que con un medio interactivo llaman la atención de los pequeños y lo que hacen es que empiezan a sacar información. ¿Qué tipo de información? Domicilio del lugar, lugares que más frecuentan, hasta imágenes de carácter sexual. ¿Para qué? Para ser víctimas de algún delito. ¿Cuál delito? La trata de personas. Que eso es lo que prácticamente se está dando mucho a nivel mundial. No solo los niños están pasando por eso, también mujeres, hombres, que realmente al verse a veces hasta sin un trabajo o por querer ser alguien, por decir algo, de la farándula, modelos, cantantes, se han visto involucrados en lo que es trata de personas. Hay una película muy importante que se las recomiendo que se llama Tráfico Humano. En esta película podemos ver cómo realmente por medio de una red social agarran a una o a varias personas. ¿Para qué? Para envolverlas en el modelaje. Hay muchas mujeres, hombres, que esto del modelaje les llama muchísimo la atención, pero al verse tal vez atraídos por personas de otros países que se la pintan demasiado bonito, empiezan a cometer errores, tanto así que empiezan a dar, como les decía, información importante para ellos. Ellos hasta les pagan un viaje a otros países y cuando llegan realmente lo que están haciendo es trata de personas. Entonces hay que ser muy cautelosos. Nosotros como padres a veces tenemos que preocuparnos un poco. ¿Por qué? Porque un delincuente de estos lo único que busca es de qué manera nos envuelve. ¿Para qué? Para nosotros poder caer. Y realmente nosotros no podemos llegar a prohibirles a nuestros hijos que no lo hagan. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy en día está prácticamente en nuestras manos. Prácticamente si vemos ya niños muy, muy pequeños, les llama muchísimo la atención ya tener un celular en la mano. Nosotros a veces vacilamos mucho
porque nosotros decimos que ahorita los chiquitos ya van a salir con el teléfono y tomándose un selfie, ¿verdad? Entonces, ya ahora la tecnología prácticamente ya viene que casi implementan un chip en cada uno de los niños. Entonces, nosotros tenemos que ser muy precavidos, darles tal vez un horario para que ellos se conecten. Tenemos también lo que es partes, filtros, donde nosotros podemos utilizarlos. ¿Para qué? Para que ellos se vean protegidos y así no puedan caer en este tipo de delincuencia. Perfecto, perfecto, así es prácticamente. Doctor, agregándole a esta misma pregunta, prácticamente tengo yo acá anotado donde, bueno, ya hablamos que cuáles son las consecuencias del mal uso de las redes. Algunas de las consecuencias de las redes sociales en los jóvenes son las dependencias y ansiedades o trastornos de sueño que hablaba Greg, pero también puede ser un caso riesgoso de producir una crisis. Claro, ¿verdad? Ahorita, como lo decía Greg, hay un consumo, digamos, yo considero desde mi humilde óptica que hay un consumo ahorita casi que industrial, ¿verdad? De todo este tipo de información y el tenerla circulando mucho tiempo por nuestra mente de forma muy repetitiva va a generar pensamientos impulsivos y pensamientos compulsivos que van a hacer que los sistemas relacionados con la ansiedad se exacerben, ¿verdad? Entonces, podemos hablar de una crisis emocional en este momento para muchas personas y en consulta día a día estamos recibiendo actualmente, lamentablemente, tanto adultos como niños, ¿verdad? Que no solo por el tema de la situación de la pandemia y por otras cosas que se están presentando a nivel económico y demás, sino también por un tema de consumo excesivo de esta información y de este tipo de dispositivos, ¿verdad? Que si bien es cierto, todos los tenemos en la mano, también alteran parte del ciclo circadiano del sueño, la luz azul, que es la que emiten estos aparatos electrónicos, ¿verdad? Generan un pensamiento más rápido, más acelerado, y eso hace que la parte de impulsividad y de ansiedad se vea afectada. Hoy nos encontramos en Desafío Empresarial, dándole las buenas noches a los que se van conectando. Hoy estamos hablando cómo enfrentar la crisis y la comunicación. Hoy nos encontramos con el psicólogo y doctor Esteban Bonilla y Gregory Cerdas, comunicador, donde estamos hablando de dos temas importantísimos. Hoy hablamos prácticamente de lo que está pasando a nivel país y a nivel COVID también. Prácticamente los invito que si pueden hacer sus consultas o algo, nos la lleguen desde ya y con mucho gusto en un ratito sacamos para responder a todas sus consultas. Y prácticamente, doctor, todos hemos y pasaremos momentos difíciles, pero ¿hay alguna estrategia a nivel profesional que podamos realmente prevenir eso? ¿Cómo adoptar de una manera sana también, enfrentar a una crisis o evitarla tal vez? Claro, es una pregunta muy buena, muy amplia, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, ¿verdad? Podemos pensar en dos cosas muy importantes. Primero, cuando tenemos una crisis, hablamos ahora al inicio, ¿verdad? Que es una situación grave a la cual nos enfrentamos, ¿verdad? Y normalmente se detona en crisis por suposiciones del futuro, ¿verdad? Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar nuestro presente, ¿verdad? Y pensar en qué capacidad tenemos para nosotros influenciar nuestro presente. Porque la mayoría de personas en este momento o cuando están en una crisis se preocupan por cómo influenciar su futuro. Y lamentablemente eso es materialmente imposible, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado es muy acongojante, ¿verdad? Estar pensando qué voy a hacer para el día de mañana estar bien. Creo que ante una crisis, honestamente, no es un buen momento para ponerse a hacer planes a futuro, sino que si estamos en una crisis necesitamos concentrarnos en el presente. ¿Cuál es mi capacidad de influenciar el presente? ¿Cuál es mi capacidad de influenciar el presente? Necesito revisar el pasado. Si en el pasado yo he salido adelante de las crisis, si en el pasado yo he salido adelante de situaciones difíciles, eso me da un insumo para pensar que en el presente tengo capacidad de afrontar, ¿verdad?, lo que se viene y de ocuparme de lo que está pasando. Si ahorita una familia en este momento tiene un problema económico, es importante que se ocupe de resolver el día a día mientras está en crisis, ¿verdad?
en lugar de pensar de forma muy enérgica en lo que va a pasar mañana, porque realmente lo que necesito es concentrarme en el presente para poder salir adelante. Día a día, un día a la vez, ¿verdad? La crisis se trabaja un día a la vez, no se piensa tanto a futuro porque ahorita no es un buen momento para estar haciendo suposiciones e inferencias del futuro, ¿verdad? Por otro lado, el hecho de revisar que nuestro pasado nos ha permitido solucionar situaciones, nos hace pensar que vamos a tener un poquito de seguridad y va a haber un alivio de los pensamientos que generemos en el futuro. Entonces, en principio, para ir aterrizando un poquito la respuesta, ¿verdad? Es revisar nuestro presente, nuestra capacidad de influenciar el presente, basándonos en lo que hemos logrado de aquí para atrás, no en lo que ha pasado o no en lo que va a pasar en el futuro que todavía no sabemos, ¿verdad? Tal vez, don Luis, si liberas el micrófono. Perdón, ya es la costumbre que se me va, ya. Prácticamente, Greg, hablábamos prácticamente de todo un poco. Antes de compartir informaciones en tus redes sociales, verifique que sea verdadera la información. Si no estás seguro de la fuente, no lo compartas. Es algo importantísimo que ahorita debemos saber también. El no estar seguro de compartir algo. Si quiero, antes de contestarte esa pregunta, Luisito, quiero ampliar un poco lo que decía el doctor y claro. Ahorita, si me permiten, con todo el respeto, claro que sí. Quiero hablarles un poco lo que es la parte también espiritual. La parte espiritual, y les voy a hablar un poco en lo que dice lo que es la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos dice que cada día trae su propio afán, que prácticamente lo que decía el doctor, cada día trae su propio afán. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Prácticamente dice la palabra del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, como decía el doctor, nosotros tenemos que vivir el día a día. Nosotros no podemos estar pensando en qué va a pasar mañana. Claro, tenemos que ser responsables. Con esto no les digo de que vayan y gasten toda la plata hoy porque mañana no sé qué va a pasar, ¿verdad? O sea, uno también tiene que ser diligente a la hora de ir preparando también los días. Un ejemplo, muchas de las personas se preparan en una quincena. Bueno, necesito cancelar esto y esto, mañana tengo que hacer esto, tengo que cancelar estudios, tengo que cancelar la casa, mañana tengo que ir a depositar lo que es lo de los impuestos y un sinfín de cosas que nosotros meramente ya lo vamos manejando día con día. Pero lo que decía el doctor prácticamente viera que me confrontó mucho. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos dice esto, y es de que cada día trae su propio afán. O sea, nosotros no podemos estar pensando en qué pasó o qué va a pasar mañana o en qué pasó ayer, porque ya eso ya pasó. Les voy a dejar un ejercicio y tal vez el doctor me pueda ampliar un poquito con esto. Si nosotros nos ponemos 15 minutitos al día o 10 minutitos, yo creo que es mucho, y nos ponemos a pensar realmente qué logramos con afanarnos, o realmente si nos ponemos a pensar en esas crisis que estamos pasando, en esas circunstancias, pongámoslo ahorita en la parte económica. Si ahorita yo no tengo plata, ¿qué pasa? Tengo que salir a buscar de alguna u otra manera. Pero en el momento en que nosotros nos sentamos con frialdad y realmente pensamos las cosas, podemos empezar a ir manejando cada una de esas crisis. Pero si empezamos a pensar las situaciones, las circunstancias con una cabeza alterada, no sé qué va a pasar, tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, entonces ahí es donde nos creamos un mundo, ¿verdad? Y las ideas no vienen a nuestra cabeza, sino que empezamos a tener depresiones, empiezan las ansiedades, nos queremos morir, ya no queremos nada con la vida, pero en el momento en que nosotros realmente pensamos las cosas con cabeza fría, realmente es cuando se vienen las ideas y Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Amén, así es. Y para reforzarte esto, también, Greg, algo importantísimo es que el problema de ir delante de la crisis es cómo la vemos y la pensamos. Dios nos da la seguridad de que es nuestro sustento, proveedor y sanador. Entonces hay crisis que puede alcanzarnos, sí, pero cambia tu pensamiento y entiendas
que es una situación difícil, que puede ser mayor oportunidad para estar más de la mano con Dios. Así Correcto, que, y si nos ponemos a ver cuántas crisis pasadas hemos tenido y de cuántas hemos salido, prácticamente que de todas. Al día de hoy, ¿de cuántas crisis hemos salido? De muchísimas. Y sabemos de que si es la voluntad de Dios de que el día de mañana estemos, o estemos en 10 años, 20 años, vamos a seguir pasando. ¿Por qué? Porque esto es la vida. Nosotros vamos a pasar, como dicen, por vacas flacas, por vacas gordas, pero también tenemos que ser diligentes. Cuando estamos en las vacas gordas, pues hagamos las cosas bien. ¿Para qué? Para que cuando estemos en las vacas flacas, de esas vacas flacas no nos golpeen tanto, ¿verdad? Así es. Doctor, una pregunta importantísima que tengo yo acá es prácticamente la capacidad de adaptación de un ser humano. El ser humano tiene una capacidad para adaptarse a las crisis. ¿Estoy en lo cierto? Claro, sí, totalmente. No solo a las crisis, sino a todo, ¿verdad? Si usted lo ve fríamente, ¿verdad? El ser humano se adapta al calor, se adapta al frío, se adapta a la soledad, se adapta a la compañía, se adapta al trabajo, se adapta al desempleo, aunque no lo crean, ¿verdad? Se adapta a una ruptura, se adapta a un duelo, ¿verdad? Se adapta a una pérdida. Entonces el ser humano siempre ha mostrado esa capacidad de adaptación, ¿verdad? De ser plástico, ¿verdad? De ser ágil, de moldearse, ¿verdad? Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque, así como lo decía ahora Greg, ¿verdad? De alguna manera nosotros nos damos cuenta que todas las crisis probablemente que hemos pasado se han ido solucionando, y también algo que hablábamos en otra sesión que tuvimos, ¿verdad? Es que el ser humano muchas veces predice crisis, ¿verdad? Predice situaciones catastróficas y muy pocas veces se cumplen todas, ¿verdad? Somos como que un poco torpes, por así decirlo, para predecir catástrofes, ¿verdad? Y entonces al final de cuentas nos preocupamos más de la cuenta. Entonces yo creo que la capacidad de adaptación tiene que ver con lo que ya tenemos, con lo que hemos construido, y para enfrentar la crisis lo que deberíamos de estar haciendo es tratando de volcar nuestros ojos a la capacidad de adaptación, y como ustedes lo indicaron bien ahora, ¿verdad? La fe es muy importante. Todas las creencias que las personas tienen, para los que creemos en Dios, ¿verdad? El tema de aferrarse a una creencia, el tema de confiar en que las cosas pasan, ¿verdad? Y en que tenemos esa capacidad, pues nos va a ayudar mucho desde este término de capacidad de adaptación para enfrentar la crisis. Esas son nuestras herramientas que nos han permitido salir adelante, y a veces no las vemos. Cuando estamos enfocados en el problema, no nos acordamos que hemos salido muchas veces de problemas parecidos, iguales o similares, ¿verdad? Y lo único que tenemos en nuestra mente es el estímulo negativo. Y realmente concentrarnos en el estímulo negativo no nos ayuda a superar la crisis de una manera eficiente y efectiva. A pesar de que la vamos a superar, porque eso lo tengo clarísimo, ¿verdad? Por lo menos yo en convicción, tal vez vamos a durar más tiempo de la cuenta, nos vamos a desgastar más de la cuenta. Exactamente, doctora, a ese punto iba exactamente. La realidad que estamos pasando ahorita no es la misma que pasábamos hace prácticamente principios de enero, año pasado, pero debemos de confiar en nuestra capacidad de adaptación. ¿Qué tanto es eso? ¿Hay que tener algún conocimiento, simplemente esperar que el cuerpo nos lo diga? ¿Cómo a nivel profesional podemos adaptar nuestro cuerpo, nuestra mente a eso? Claro, sí es importante verificar, ¿verdad? Como les dijimos ahora al inicio, cómo nosotros nos sentimos. La capacidad de adaptación siempre está, pero para que la capacidad de adaptación funcione, nosotros necesitamos como limpiar la escena, ¿verdad? Quitar lo que nos está estorbando. ¿Qué nos estorba normalmente? Lo que nos estorban son pensamientos negativos, lo que nos estorban son creencias o suposiciones de que las cosas no van a salir bien. Y otra parte muy importante es el miedo a lo desconocido. Todos los seres humanos generamos algún grado de incertidumbre cuando nos presentamos ante una situación que no conocemos, pero si nos vamos para atrás y revisamos todas las situaciones nuevas que hemos enfrentado y revisamos cómo las hemos sorteado, nos damos cuenta que al final de cuentas, salimos adelante, ¿verdad? Entonces, esa suposición de que no vamos a poder hacerlo esta vez, probablemente la hemos tenido muchas veces en nuestra vida.
Y hoy por hoy, si estamos viendo este video y estamos compartiendo ahorita, nos damos cuenta que al final de cuentas, pues salimos adelante, ¿verdad? Y no nos quedamos, no nos quedamos en el intento, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante, pues quitar todo lo que nos está estorbando, esas suposiciones, esas inferencias, estas emociones que no se manejan. Ahora, si las emociones son muy fuertes y nos tienen invadidos, con todo el respeto y sin ánimo de hacer ningún anuncio, yo creo que cuando nosotros tenemos un problema médico, vamos donde el médico, ¿verdad? Cuando tenemos problemas financieros, vamos donde los expertos en finanzas, ¿verdad? Y si ya sentimos que se nos sale de las manos y que con algunos consejos o tips no podemos salir adelante, creo que también es importante ser humildes y buscar ayuda en profesionales relacionados con la salud o con la situación que se nos está presentando. Así es, doctor. Me llamó la curiosidad, vamos a leer un comentario, bueno, varios comentarios que tenemos acá, me llamó uno la atención, que es de Nelson García. Bendiciones, Nelson. Doctor, él nos dice, una vez que uno sabe que la idea es vivir día a día, pero cuando las emociones lo llegan al temor, nos llenan de temor, no es fácil lograrlo. La tarea es cómo aprender a no darle tanto poder a la idea y a los pensamientos, pero para eso se requiere de apalancarse con un profesional. Claro, ahí reforzando lo que dice don Nelson, que tiene toda la razón, ¿verdad? Y es un comentario muy al lugar. Muchas veces hay que tomar la iniciativa, ¿verdad? Y hacer algo más, ¿verdad? Trabajar sobre esas emociones. El miedo creo que es uno de las emociones más comunes, ¿verdad? Que todos en algún momento las hemos vivido y no las vamos a dejar de vivir. Y entonces aprender a gestionar esos temores, esas ansiedades y esos miedos es parte del secreto, ¿verdad? No podemos pretender que desaparezcan. Muchas veces los seres humanos somos muy ambiciosos y queremos ante una situación preocupante o de crisis sentir relajación, ¿verdad? O sentirnos tranquilos. Y eso lamentablemente no pasa, ¿verdad? Porque los seres humanos somos seres emocionales. Pero una cosa es no gestionar esas emociones y caer en un problema mayor, y otra cosa es aprender a dosificarlo y a manejarlo. Entonces, ese apalancamiento, como dice don Nelson García, es muy importante, y nosotros más que todo lo enfocamos en la parte que hablaba ahora de las creencias. Una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que creo. Parte de enfrentar la crisis, Luis y Greg, y a los que nos están escuchando y observando, es primero revisar qué es lo que yo sé y verificar si eso calza con lo que yo creo, porque muchas veces decimos que sabemos cosas, pero a la hora de la creencia realmente no las creemos. Les pongo un ejemplo muy práctico, y no voy a criticar a nadie, ni mucho menos, ¿verdad? Pero hay mucha gente, por ejemplo, que dice, bueno, andar a exceso de velocidad en el vehículo es malo, yo lo sé, pero andamos a exceso de velocidad. Entonces yo les pregunto, ¿es una sapiencia o es una creencia? El hecho de que usted lo sepa no quiere decir que lo esté poniendo en práctica ni que lo ejecute, ¿verdad? Entonces, bajo esta misma dinámica podemos empezar a revisar también como una estrategia para enfrentar la crisis de todo lo que nos decimos, de todo lo que escuchamos, de todo lo que pues consumimos en redes sociales, que Greg nos está dando pues una cátedra al respecto, ¿verdad? De toda esta información que recibimos de los medios, ¿qué creemos y qué sabemos? Cuando la sapiencia se une con la creencia, tenemos una convicción. Y si nosotros no nos ubicamos ahorita y empezamos a trabajar con convicciones, vamos a caer en un error de gestionar todas nuestras conductas a través de las emociones. Y cuando esas emociones no son correctas, vamos a tener un predicamento emocional pues complicado. Así es, doctor. Realmente, bueno, también Greg, que está acá con nosotros también, yo sé que me va a ayudar mucho en este tema. David, Nelson García, la Biblia pues también habla de muchas crisis también. La Biblia es un libro tan amplio y habla de crisis. Estas pues forjaron prácticamente a los mejores líderes del pueblo de Dios. De la crisis en medio de los egipcios salió Moisés, del tiempo del hambre surge José, del tiempo de la incredulidad y falsos dioses nació Daniel, y de la penuria de pasar 40 años en el desierto salió Caleb y Josué. La palabra nos enseña a tomar ventaja
de las dificultades. Sin Dios, prácticamente no somos nada. Tenemos un libro tan amplio que podemos leer, que también, pues, a veces cuando nuestra fe se quebranta, caemos en tiempos difíciles. El momento de ahora o de hoy en día es cuando nuestra fe, a pesar de toda tribulación o algo, es cuando más tenemos que tenerla, es cuando más tenemos que sobrellevarla y alcanzar puntos más altos, es cuando más tenemos que tener. Greg, prácticamente el Salmo 46:1 nos dice: Dios es mi amparo y fuerza, probado en auxilio en tiempos de tribulación. Prácticamente hay un Dios donde no nos va a poner sobrecargas y mucho menos algo que no podamos aguantar. Hablábamos de en plena crisis de la pandemia. La lectura de la Biblia aporta respuestas a miedos, incertidumbre y abre horizontes de esperanza. Greg, hablábamos prácticamente también de los rumores con frecuencia que promueven el miedo y la desesperación por el vacío de información que genera en torno de ellos. ¿Cuántas veces en redes sociales vemos informaciones donde al día o al tiempo, hasta audios, nos damos cuenta que son falsos? Hay que tener mucho cuidado con eso, Greg. Sí, correcto. Para ampliar también un poco lo que decía Luisito, en la palabra de Dios dice que las tribulaciones son momentáneas y pasajeras. Entonces, si nos ponemos a ver todo esto que estamos pasando ahorita, es momentáneo y es pasajero, pero las cosas de Dios permanecen para siempre. Entonces, ¿qué es lo importante de eso, Luisito? Que nosotros tenemos que poner, como dice la palabra del Señor, nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. A la hora que nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús y realmente le entregamos a Él cada una de las situaciones, de las circunstancias, de las enfermedades, de todo lo que estemos pasando, realmente se lo entregamos a Él y lo dejamos trabajar, Él trabaja. Pero si nosotros no lo dejamos trabajar, eso es como si yo contratara ahorita a un pintor y yo ya le diga, bueno, necesito que me pinte la pared de la casa. Pero no, mira, no lo haga de esa manera, hágalo de esta. No, amigo, hágalo. Va a llegar un momento donde el pintor que me va a decir, yo creo que usted sabe más que yo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo hace usted? Así es Dios con nosotros. Nosotros a veces queremos imponerle a Dios las cosas que nosotros queremos a como nosotros las queremos y en el tiempo que nosotros las queremos. Y así no son las cosas. Nosotros tenemos que esperar en Dios y dejarlo que Él trabaje de acuerdo al tiempo predestinado que Él tiene para nosotros. Ahora sí, volviendo al tema, lo que usted me preguntaba sobre lo que son las noticias falsas y todo este tipo de medios. Quiero tocar un tema importante. En estos tiempos, a la hora que nosotros hacemos publicaciones, nos estamos creyendo dueños y amos de nuestra propia opinión. Bien lo podemos ver en comentarios hacia el presidente, hacia las entidades públicas, hacia las noticias que se han venido de acuerdo a asesinatos, a femicidios. Todo el mundo opina, todo el mundo tiene la razón, todo el mundo tiene ahora el derecho de malinterpretar las cosas, todo el mundo ahora tiene derecho de tratar como ellos le plazcan a todas las personas, sin pensar de que pueden herir susceptibilidades, ¿verdad? Sin pensar de que pueden con este tipo de comentarios ocasionar traumas, sin pensar en que este tipo de comentarios pueden causar ira hacia la población, pueden causar problemas, pueden causar un sinfín de sentimientos, que esto que nos va a traer, lo que hablamos ahora hace un ratito, nos crean depresiones, nos crean iras, nos traen contiendas, nos traen disensión familiar, nos traen disensión en las amistades y un sinfín de cosas que nosotros sin pensar estamos cometiendo. Pero ¿qué es el problema? Que a la hora que nosotros nos creemos dueños y amos de la opinión, ahí viene lo que decía ahora el doctor sobre la convicción, que nosotros ya empezamos a creernos de que nosotros somos
los amos de esa opinión y empezamos a tratar mal a todo el mundo. Creemos de que las personas tienen que hacernos caso solo a nosotros. ¿Y qué es lo que esto ha ido trayendo? Que hasta los mismos medios de comunicación, tanto llámese prensa digital escrita, llámese televisiva, llámese radial, ahora han creado prácticamente que el público es el que tiene la razón. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que empezamos a darle cabida a personas que realmente a veces no tienen sentido, dicen cosas sin sentido. ¿Para qué? Para darles a ellos realmente la opinión cuando realmente no la tienen. Exactamente. Para agregar ahí también, doctor, sobre lo que es el tema de la comunicación, el valor de la comunicación, pues ya nos ayuda a intercambiar de forma efectiva pensamientos, ideas, hasta sentimientos con las personas que nos rodean. Prácticamente en estos momentos donde mucha gente tiene ese miedo, ese temor de tal vez poder decir algo, de que te señalen por X comentario o algo, ¿cómo hablarle a ese tipo de personas que pueden sentir un apoyo tanto como un profesional como también cercano a la familia para poder llegar a tener una comunicación fluida? Claro, aquí es muy importante, Luis, que las personas, bueno, si les cuesta expresarse, si tienen miedo de expresarse, de decir las cosas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una situación sana emocional, ¿verdad? No como la que decía Greg, que a veces la gente lo utiliza para destruir o para malinformar, ¿verdad? Sino hablando de la parte emocional, de lo que yo necesito expresar, de lo que yo necesito externar, ¿verdad? Sí es importante que si una persona no tiene esa habilidad o la tiene limitada, que la trabaje, ¿verdad? Porque este es un momento muy importante en donde la comunicación es de un pilar, ¿verdad? La comunicación familiar, la comunicación de pareja, cómo nos sentimos, cómo estamos. Los seres humanos hemos sido maleducados para no hablar de nuestras emociones y ahorita en estos momentos mucha gente se está guardando sus emociones y lamentablemente el hecho de guardarlas va a detonar en conductas inadecuadas que van a exacerbar las crisis, ¿verdad? Entonces, nosotros no queremos guardar las emociones, más bien todo lo contrario, queremos sacarlas para empezar a aprender a gestionarlas. Entonces, la recomendación es que la gente se comunique, que la gente se exprese en términos de lo que siente, más de lo que piensa. Y si los seres humanos habláramos más en términos de lo que sentimos realmente y no tanto de lo que pensamos, ¿verdad? Creo que las relaciones serían un poquito más sanas y todo iría fluyendo de una mejor manera. ¿Cuál es el problema? Que a veces no estamos capacitados emocionalmente, a veces creemos que expresar nuestras emociones nos convierte en personas débiles y todo lo contrario, la persona que guarda y guarda y guarda, y lo vemos aquí en sesión muchas veces, se convierte más bien, bueno, se convierte no, de alguna manera llega a un punto en el que se debilita porque pierde su capacidad de gestionar las emociones, su capacidad de comunicarse. Otra cosa que quería acotar ahí rápido, que no es parte de la pregunta, pero creo que viene al lugar, es que ahorita actualmente nosotros estamos comunicándonos por este medio, que hoy lo estamos disfrutando y por dicha que tenemos la oportunidad, pero el medio digital nos quita muchas posibilidades y muchas capacidades que tenemos nosotros para leer lenguaje no verbal. Entonces la comunicación se está entorpeciendo, ¿verdad? Y de ahí que nosotros necesitamos tratar de compensar eso con una expresión mayor de lo que sentimos, porque a través de una pantalla no podemos transmitir lo mismo, ¿verdad? No podemos transmitir el lenguaje no verbal y un montón de sensaciones, emociones, ¿verdad? Que normalmente teníamos. Entonces, ahora nos toca hacer un esfuerzo más allá para expresarnos mejor, para hablar con las personas y ubicarnos en esa parte que les dije ahorita, más en lo que pensamos, más en lo que sentimos que en lo que pensamos. Luis. Luisito, ¿me ayudas tal vez ahí con el micrófono? Perdón, ¿querías aportar algo más? Sí, claro, es importante eso que dice el doctor y ampliando un poquito también el comentario. Lamentablemente las redes sociales han venido a apagar un poco la parte familiar, la parte de amigos, ¿verdad? Vemos ahora familias destruidas, lamentablemente, por un celular. Vemos familias prácticamente donde no se hablan en días, donde tal vez el hijo está metido en el cuarto todo el santo día,
viendo sus redes sociales, la esposa por un lado, el esposo por otro. ¿Y qué es esto lo que pasa, a Luis, doctor, y a todos los amigos que nos están viendo en esta noche? Que prácticamente no nos estamos dando cuenta qué es lo que está pasando. Realmente les comentaba ahora sobre la supervisión de las redes sociales en cuanto a nuestros hijos. Creo que lo más importante de esto es que nosotros veamos el lenguaje, como lo decía el doctor, de ver realmente qué es lo que ellos tienen, qué es lo que ellos sienten. ¿Por qué? Porque esto ha creado tal vez una frialdad en el hogar. Vemos muchísimos casos y tal vez el doctor no me deja mentir, de personas deprimidas, de personas tal vez estadísticamente, personas que se han matado, suicidado por depresiones, donde no tuvieron el chance de comentárselo a mamá, a papá, al abuelo o al amigo, ¿verdad? ¿Por qué? Por estar encerrados en un cuarto tal vez con una red social o estar haciendo cosas realmente, viendo cosas en el teléfono que eran sin ninguna edificación. Entonces, ¿qué es el problema? Y creo que esto es un punto importante a tocarlo hoy en esta noche. Nosotros tenemos que dejar un poco ya lo que son los teléfonos, las redes sociales y volver a los tiempos de antaño. Recuerdo mis tiempos de pequeño, no hace mucho, ¿verdad? Donde... No, igual, no se preocupen de decirlo, también para nosotros es hace poco tiempo. Donde yo recuerdo de estar jugando con mis amigos, donde pasamos hermosísimos tiempos con mi familia, donde jugaba yo con mis primos, con mis padres y hoy en día eso es lo que yo he tratado de implementar con mi hijo, con mi familia, de que ese acercamiento siempre se dé. Con esto no le digo de que mi hijo no juegue con su celular, ¿verdad? No haga ahora sus TikToks de moda, pero ¿qué es lo más importante? Que nosotros tenemos que volver a eso de antes, a poder tener esa misma comunicación con nuestra familia, a poder tener ese mismo acercamiento, a poder tener ese mismo amor y no dejar de que todas estas redes sociales, de que las crisis y sobre todo lo que estemos pasando crean una frialdad en nuestras vidas. Así es, y quiero también reforzar eso que comentas. Doctor, prácticamente la investigación más reciente, leo textualmente, la investigación más reciente ha demostrado que el uso de sitios de redes sociales, a saber Facebook y otras, ¿verdad? Que existen muchas, puede aumentar los niveles de estrés en la gente, producir ansiedad y afectar negativamente el sentido de autoestima de una persona. ¿Eso es correcto? Claro, correcto, ¿verdad? Depende del tipo de información que nosotros consumamos, ¿verdad? Así vamos a recibir, ¿verdad? Entonces, como lo decía ahora Greg, y por redes sociales no es un secreto para nadie. Yo creo que todas las personas que están ahorita viéndonos, ¿verdad? Saben que las redes sociales están cargadas de información basura, ¿verdad? Y lamentablemente eso afecta a las personas. Hoy estamos muy preocupados por un like, ¿verdad? Y no tan preocupados por lo que creemos de nosotros mismos, estamos muy preocupados por ser los primeros en transmitir la noticia, que en esta jornada que estamos haciendo es muy importante aclarar eso, ¿verdad? Muchas veces nosotros por tratar de ganar protagonismo, y hay que decir las cosas como son, tratamos de difundir la noticia de primeros sin fijarnos, como decía ahora Greg, de forma responsable, si la noticia es correcta, no es correcta, si viene de una fuente confiable, ¿verdad? Y lamentablemente el ser humano por los siglos de los siglos, ¿verdad? Ha sido remunerado cuando da información negativa, porque usted da información negativa y todo el mundo pela los ojos, todo el mundo brinca, todo el mundo comparte, todo el mundo chismea, entonces usted recibe de alguna manera un reforzamiento cuando da una noticia negativa. Cuando da una noticia positiva, pocas personas te hacen bulla, pocas personas te agradecen, ¿verdad? Si usted ahorita se pega un balazo en el pie, se hace viral su video, pero si usted sube este video a redes sociales, tal vez no se haga viral, ¿verdad? Entonces, la gente está muy ocupada de lo negativo y eso se vuelve adictivo. Consumir información negativa se vuelve adictivo porque libera endorfinas, libera sensaciones y el ser humano ahora está viviendo mucho de estímulos y hay que tener mucho cuidado con esos estímulos de los cuales estamos viviendo
porque muchos no son positivos y nos traen enfermedades mentales, nos traen problemas. Y aterrizando un poco en lo que decían ahora ustedes dos, la parte del bullying, la parte de compararme, la parte de idealizar cuerpos, idealizar economías, ¿verdad? Todo eso hace que la gente siga bombardeada en una posición de desventaja emocional. Sí, correcto. Y no solo eso, doctor, que prácticamente hemos visto muchas personas que se hacen seguidores de los famosos ahora influencers, ¿verdad? Que es una palabra creo que conocida para muchos, de todos los famositicos también. Y como vemos de que el famositico fue y se tomó una foto en la sabana, entonces, y el famositico tuvo 10,000 likes, entonces yo voy y me la tomo de la misma manera para ver si tengo los mismos 10,000 likes. Creo que son mentes erróneas. Yo creo que cada uno tiene que echar para su saco y realmente empezar a ver qué es lo que quiere a la hora de transmitir un post o alguna noticia. Tengo algo muy claro y hace unos meses o hace unos días atrás vi una publicación de Cuauhtémoc Blanco. Se veía como un poco ya como viejón y eso, y decía el post, este señor está perdido en Heredia, por si alguien lo conoce. Vi otra que decía, este señor está perdido en Desamparados, por si alguien lo conoce. Y una amiga lo compartió y yo le dije, pero ¿para qué comparte eso si él es Cuauhtémoc Blanco, el jugador de México? Es que yo creí que, o sea, a veces creemos sin realmente investigar las fuentes confiables. ¿Qué es lo que pasaba? Que todo el mundo se burlaba de ella a la hora que lo publicaba. ¿Qué es lo que pasaba? Que otras personas llegaron y lo publicaron, también se veían burladas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y quiero leerles muy textualmente esto que estaba investigando un poco. Dice que los usuarios de las redes sociales, al igual que comunican los medios de comunicación impresos y electrónicos, tienen una gran responsabilidad. Oigan esto qué importante a cada uno de los que nos están viendo y escuchando. Un comentario sin sustento puede implicar una violación a derechos de terceros, un atentado en la dignidad de las personas o afectar una reputación de una institución. Todo esto puede poner en riesgo la estabilidad laboral de quien escribe. Investigué un poquito de personas que realmente han publicado cosas en sus redes sociales y se han perjudicado laboralmente. Escuchen, en pasado junio, el reportero de televisión en Chihuahua, Gabriel Ortega, fue despedido por publicar en su cuenta de Facebook críticas al gobernador de estado. En febrero de este año, el periodista de Globovisión en Venezuela, David de Mateis, fue despedido de ese canal de noticias por publicar mensajes en su cuenta de Twitter en contra del presidente Maduro. El año pasado, Reuters despidió a su editor social media, Matthew Case, al considerarlo irresponsable por la información inexacta sobre la tragedia en Boston. Geoffrey Joseph, quien era de la Casa Blanca, formaba parte del equipo encargado de negociar sobre el programa nuclear de Irán y fue despedido por publicar en Twitter mensajes críticos hacia la administración del presidente Obama. O sea, prácticamente personas que por un post irresponsable se vieron perjudicados laboralmente. Así es, y prácticamente para agregarte ahí, los rumores con frecuencia promueven el miedo y la desesperación por el vacío de información que mantienen estos. Prácticamente por eso, antes de compartir un video, un audio, un texto sobre algún hecho del cual pues no está seguro, es mejor buscar una segunda opinión o una postura de las instituciones o especialistas encargados del tema. Yo creo que al día de hoy, creo que, doctor, también nos falta ese preguntar antes, el tener miedo de preguntar, también inclusive, creo que la frase que muchos conocemos es mejor ser tonto 5 minutos y no toda la vida. Yo creo que prácticamente cómo quitar ese miedo a la gente que pueda expresarse, que pueda también que por miedo de que tal vez le hagan bullying, como decía Greg antes, tenga ese miedo de que no pueda hacer una pregunta, porque lo vemos hasta en niños de
12, 15, 7 años que por no hacer una pregunta se quedan callados. Claro, sí, es muy importante ahí el tema que acabas de tocar y voy a redundar en algo que ya había comentado antes. Si la persona no tiene una creencia firme en sí misma, en quién es, se va a ver afectada con el bullying, se va a ver afectada con comentarios de terceros y va a inhibir su comunicación, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que reforzar la creencia de cada persona, ¿verdad? En quién es, en su derecho a expresarse de forma racional y responsablemente, ¿verdad? Claramente. Y de alguna manera creo que en lo que nos necesitamos enfocar, digamos, para poder comunicarnos de una mejor manera, es primero en la verificación de la información, como ya lo hemos dicho, y segundo, en mi creencia. La gente vive de lo que los demás opinan, de lo que los demás piensan. Si yo sigo poniendo mis emociones en manos de terceros, si sigo poniendo mis proyectos en manos de terceros, es decir, si dejo que terceros me juzguen para yo saber quién soy, nunca voy a tener el control de mis emociones en mis manos. Se las voy a entregar a otras personas que con todo el respeto tal vez no saben manejar ni sus emociones, menos van a manejar las mías, ¿verdad? Entonces, para recuperar nuestra capacidad emocional, lo primero que necesitamos hacer es desocuparnos un poquito de lo que puedan opinar otras personas. Claramente estoy hablando de comentarios negativos, ¿verdad? Y de juzgamientos sin sentido, ¿verdad? Y desocuparnos de lo que los demás piensan y empezar a revisar en nuestras creencias qué es lo que realmente tenemos y quiénes realmente somos. Que eso es todo un principio de vida que ha sido discutido desde los filósofos hasta el día de hoy, ¿verdad? Y creo que necesitamos reforzarlo. El problema, doctor, y creo que es algo que se ha venido dando, y tal vez me puede reforzar un poco ahí, es que tenemos una cara en la casa y tenemos una cara en las redes sociales. Entonces, ahí es donde realmente al mundo o a nuestros amigos o a todas las personas les vendemos o les vendemos, perdón, una cara, estoy aquí, estoy allá, voy a la playa, tengo eso, tengo lo otro, pero realmente detrás de ese teléfono, ¿quién soy? Entonces creo que eso es uno de los errores que más estamos cometiendo hoy en día. Claro, claro, yo eso lo comprendo perfectamente y estoy de acuerdo con vos. Más sin embargo, sí quiero hacer una pequeña aclaración ahí, ¿verdad? Porque creo que también de alguna manera las personas que hacen esto son víctimas, ¿verdad? Y les explico víctimas de qué. Hay una sustancia que se llama dopamina que se libera en el cerebro que genera placer, ¿verdad? Hay muchas cosas que la liberan, el azúcar la libera, las pantallas lumínicas la liberan, los likes la liberan, lamentablemente, ¿verdad? Y entonces lo que sucede es que las personas en redes sociales tratan de generar una ilusión muchas veces de lo que quieren ser, ¿verdad? Y lo publican para recibir aprobación. Eso no nos está hablando más que de personas que tal vez no tienen una autoestima fuerte. Entonces terminan siendo víctimas, ¿verdad?, de su falta de estima, ¿verdad? Y terminan siendo víctimas de un placer efímero, ¿verdad? Que se siente cuando hay un like, cuando hay una aprobación, cuando otras personas lo admiran, ¿verdad? O lo ven por redes sociales. Y cada vez esto va haciendo que su estima quede más vacía, ¿verdad? Porque nos estamos preocupando por lo que están opinando y entonces ahí es donde tenemos muchas veces dos vidas, bueno, como lo propusiste ahora, ¿verdad? O dos caras, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchas veces tenemos que entender también que puede ser que sean personas víctimas de un problema de autoestima, ¿verdad? Y en otras circunstancias, de ahí también hay un montón de situaciones emocionales y patologías que la gente a través de las redes sociales las expresa, ¿verdad? Y no todos las sabemos administrar. Entonces también es muy importante tener cuidado con lo que nosotros posteamos, porque muchas veces, para mí como psicólogo, se me hace muy fácil ver los estados emocionales de las personas a través de lo que postean, ¿verdad? Entonces muchas veces la gente postea un montón de cosas y uno cuando lo lee, ¿verdad? Dice, más bien esto es contraproducente, la persona parece que está débil y está tratando de verse fuerte ante los demás. Y aquí es un tema que es como para otro programa, pero les explico, los ingenieros sociales, que son las personas que se aprovechan de las dificultades emocionales de otros para sacar provecho,
están atentos a todo eso, ¿verdad? Entonces están atentos a la mujer que pone aquí, yo con el amor de mi vida, no necesito nada más, entonces está con el hijo, entonces ya estamos dando un mensaje primero de que está sola con el hijo probablemente en la casa, y segundo de que tal vez no tiene pareja, y entonces llega un ingeniero social y se puede llegar y vincular y generar ahí una relación de aprovechamiento, ¿verdad? En donde la persona se ve vulnerada y la gente no se da cuenta que esos pequeños, grandes detalles de ahí alertan a personas que no tienen buenas intenciones. Y es mentira que nosotros tenemos clarísimos cuáles son nuestros amigos en Facebook, y yo me incluyo, ¿verdad? Tenemos 1000, 1500 amigos, 2000, 3500, los que sean, y mucha gente no tiene claro ni siquiera quiénes están ahí. Entonces posteamos como si lo estuviéramos posteando a la familia, y en realidad hay una cantidad de gente ahí que ve nuestra información que nos llega a vulnerabilizar, ¿verdad? Sí, claro, y también, doctor Luis, y a todos los amigos que nos están viendo en esta noche, es importante tocar un tema, y tal vez usted ahorita está sin trabajo o está en busca de alguna mejor opción. Ahora la gran mayoría de empresas hasta se fijan en el perfil de sus candidatos. Entonces, es muy importante también saber qué es lo que voy a postear, saber qué es lo que voy a publicar, saber qué noticia voy a agregar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, yo como personal tal vez de recursos humanos, yo me puedo dar cuenta quién es esa persona. Como bien lo estaba diciendo el doctor, hay ingenieros totalmente que se capacitaron para esto y pueden decir, bueno, esta persona es así, así, y esta persona es de esta otra forma. Entonces, creo que esa es una de las partes también importantes en la responsabilidad a la hora de que nosotros publiquemos la información correcta. De hecho, es muy puntual lo que acabas de decir, Greg. Eso es algo importantísimo porque ahora en día recursos humanos es una de o los reclutas, en este caso de diferentes tipos de trabajo, también buscan información en Facebook, en Twitter, en Instagram, en diferentes tipos de redes sociales, para así también a veces lamentablemente saber cómo es esa persona, si le sirve o no le sirve, a veces también sin conocer a una persona, tal vez por guiarse, como decía el doctor, sacar likes, por alguna tontera que puso o algo, simplemente vivimos de likes. Entonces yo creo que es algo muy puntual que la gente tiene que saber, dónde vas, qué vas a hacer y qué quieres hacer. Eso es algo muy importante. Prácticamente ya para ir aterrizando, doctor, un último mensaje para la gente de los que nos está viendo también, dónde lo pueden contactar, dónde lo pueden encontrar para así si quieren visitarlo y sacar una consulta contigo, y pues también agradecerte también por estar en el desafío empresarial, que ya eres de la casa también. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a todas las personas, a Greg también por todos sus valiosos aportes y a usted por este programa tan valioso, ¿verdad? Bueno, de mi parte, primero que todo, decirles que estoy a la disposición de las personas que crean que necesitan un apoyo, ¿verdad? Yo estoy para servirles. Atiendo en el Hospital Cima, en la Torre 2, consultorio 309, y en Llorente de Tibás también. Son los dos consultorios en los que atiendo. Me pueden encontrar en redes sociales como Esteban Bonilla, ¿verdad? O en Estrategias Psicológicas, que es pues la empresita, ¿verdad? De ahí en fuera, para dar un último mensaje, nada más como recapitulando, tratemos de buscar nuestra convicción, nuestra creencia, ¿verdad? Desocupémonos un poco del exterior para revisarnos a nosotros mismos. A nivel de familia, este es el mejor momento, no hay mejor oportunidad que ahorita que nos tienen encerraditos en casa, que empezar a retomar nuestras relaciones emocionales de pareja con nuestros cónyuges, retomar nuestras relaciones con nuestros hijos o las personas que tenemos cerca, ¿verdad? Saquemos espacio para eso. Tratemos de limitar un poco el uso de redes sociales y dispositivos electrónicos y volvamos a ser un poquito más humanos para recuperar esa parte, ¿verdad? Que nos va a ayudar mucho. Ante el caos, dicen que las familias se reúnen. No sé si se han dado cuenta que siempre que pasa un caos, la gente corre donde la familia. Cuando no hay caos, la gente anda por ahí suelta, ¿verdad? Y ahorita que estamos hablando de una crisis
podemos decir que hay una especie de caos y la mejor forma de superar el caos es reuniéndose con los que amamos, con la familia, ¿verdad? Entonces, volvamos a retomar esto, volvamos a la familia. Y el último mensaje me llegó por una red social, normalmente yo no comparto, pero me gustó mucho, que dice que la ansiedad es la mente yendo más a prisa que la vida, ¿verdad? Entonces, les quiero dejar ese mensaje para que lo analicen y tratemos de ir a la velocidad de la vida, no a la velocidad de la mente, porque la mente es muy rápida. Entonces, para mí fue un placer, que Dios me los bendiga mucho y muchas gracias por invitarme al programa. No, muchas gracias a usted, doctor. Greg, prácticamente la comunicación indispensable para mantener buenas relaciones con todos en ámbitos de nuestra vida, particularmente en la familia también, con esto del COVID y todo, que podemos usarlas para bien, pues para el trabajo, videollamadas, trabajo en casa, y vendrán discusiones sin sentido, vendrán a veces desacuerdos y todo, pero la comunicación, las redes sociales, le podemos sacar el más grande provecho. Greg, muchas gracias por estar en Desafío Empresarial. Un último mensaje y la verdad que tenerte acá, que eres de la casa, también es un gusto. No, para mí, la verdad, como les decía al inicio, para mí es un honor, un placer, pero sobre todo una bendición poder compartir con usted, Luis, con Estevitan, que la verdad, recomendadísimo ahí a todas las personas que lo quieran contactar. Y a usted que nos está viendo, nos está escuchando en esta noche, la verdad para mí fue un honor poder compartir con cada uno de ustedes. Un último mensaje. Quiero tocar este punto antes de entrar en lo que es la parte comunicativa. Entréguele todo a Dios, entréguele todas sus preocupaciones, todas sus cargas. La palabra del Señor dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice el Señor. Entonces, entreguémosle todo a Dios, pero sobre todo creamos en Él y confiemos, porque al final de la crisis, al final de la enfermedad, al final del luto, al final de lo que estemos pasando, va a venir la victoria, y esa victoria lo único que nos la da es Dios. En la parte comunicativa, seamos más comunicativos con nuestras familias, con nuestros amigos, lo que estemos pasando, lo que sintamos, hablémoslo. Si tenemos que llorar, lloremos. Si tenemos que gritar, gritemos. ¿Por qué? Porque todas estas emociones a veces las reprimimos, y ahí es donde vienen muchísimas enfermedades, muchísimas cosas que nos afectan a cada uno de nosotros. Y en lo que son redes sociales, quiero decirles algo muy importante. A fin de cuentas, ya sea por una estrategia personal o por una iniciativa, antes de publicar en las redes sociales, mejor piense qué beneficio me trae y qué mal me puede ocasionar a la hora de yo publicar algo. Así que ahí les dejo, estoy para servirles con todo el gusto, y gracias a cada uno de ustedes, gracias doctor, gracias Luis, por la gran oportunidad de tenerme en este excelente programa como lo es Desafío Empresarial. No, muchas gracias a los dos. Y quiero terminar con dos cositas. Quiero terminar con la gente, saludar a las personas que estaban conectadas y unos comentarios también, porque también ellos son parte fundamental de nosotros, y la verdad que les agradecemos por estar en sintonía, estar conectados. Vamos a ver, Lucía Fallas, bendiciones Lucía. Nelson García, bendiciones. Gabriela Jiménez, Luis Cordero, que soy yo que me autosaludo. Cristian Bejarano también, salud, bendiciones. Víctor Aguilar, un gran amigo Víctor, mi mamá, mami, te amo mucho, María Elena. Nelson García, Nati Castillo, mucha razón. Muchas veces por pensar en solucionar las cosas futuras no nos enfocamos en el día, y eso causa frustración y estrés. Muy cierto, así es, Nati. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, amén, así es. Gaby Bonilla, súper importante este tema. Si estamos en crisis, resolvamos hoy paso a paso. Me encantó. Muchísimas gracias, Gaby. Marcela Cabalceta, vamos a ver, ya te quitó a Gabriela Jiménez. Nelson, ya lo habíamos leído. Nati, que le respondió a Nelson, vamos a ver. Concuerdo con su comentario. Se necesita de ayuda, primeramente de Dios y después de un profesional para lograrlo y no caer en depresión. Como indican, creo que el ser humano es capaz de superar
cualquier crisis, todo es temporal, así es, ya hoy hablamos de ese tema, somos seres humanos y un profesional como está acá y un profesional como está en los cielos, lo hablan y lo hablaron claramente hoy. Rudy Falla, salud, bendiciones. Diana Ortega, Jesse Alfaro, bueno, María Elena, muy interesante, muy cierto. Carmen Vizcaíno, sí, Carmen, esta vez sí se oyó completamente la transmisión, gracias a Dios, hicimos cambios y bendito Dios. Roxana Reyes, bendiciones. Arnoldo Jara Jiménez, bendiciones. Gaby, salud, bendiciones. Nelson García, bendiciones. Arnoldo, excelente mensaje. Y claro, la familia es la base de todo en la vida, sin dejar a Dios de lado. Gracias, señores tutores, por su consejo. Nati Castillo, muy bueno lo dicho, gracias. Roxana Reyes, muchas gracias por tan valiosa información. Nati Castillo dice, súper. Vamos a ver, Cherry Zúñiga, que se está conectando, bendiciones. Excelente, muchas gracias, Gaby Bonilla. ¿Querés decir algo, Greg? No. No, para nada. Perfecto. Termino con lo siguiente, ¿verdad? Es que me está vacilando y en vivo. Excelente, bendiciones. Silvia Reyes también. Bendiciones a todos los que estuvieron conectados hoy. Quiero terminar con esto. Lo que uno piensa y vive durante las situaciones críticas no es lo ideal para tomar decisiones, pero es necesario cambiar de mentalidad y pensar que en estos momentos son propicios para recibir bendición y milagros. Lograrlo depende de creer que verdaderamente somos hijos de Dios y que nuestro Padre todo lo puede. Y quiero terminar con dos cositas. Segunda de Timoteo 1:7, Dios nos ha dado un espíritu de timidez, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de amor, poder y dominio propio. Así que Dios es mi amparo y mi fuerza, en Él busco auxilio ante las tribulaciones. Así que agradecerles a todos los que estuvieron acá conectados, bendigo sus hogares, su salud, su trabajo. Para el que no tiene trabajo, Dios grandemente te va a bendecir próximamente y va a salir un trabajo para todos los que no tienen. Pri Castro, que se está conectando, saludos, bendiciones. El video queda acá, lo pueden compartir, lo pueden ver y prácticamente muchas gracias. Soy Luis Cordero de Desafío Empresarial. Hoy estuvimos hablando con el doctor Esteban Bonilla y Gregory, ya sé, hasta casi le digo otro nombre de otro artista, ¿verdad? Así que cerdas, ¿verdad? Qué mal, ¿verdad? ¿Cómo enfrentar la crisis y la comunicación? Para mí es un gusto estar con ustedes. Bendiciones a todos. Dios me los acompañe y bendiciones a sus familias.